En esta clase vamos a pasar a usar el teorema de la determinación que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a resolver el siguiente enunciado. Nos van a preguntar, nos preguntan proponer una transformación lineal, ¿sí? Que vaya del espacio de polinomios de segundo grado, o de grado menor o igual que 2 con el polinomio nulo, al espacio R3, ¿sí? Y que verifique que f de x cuadrado más 1 sea, por ejemplo, el vector 1, 1, 1, que verifique que f de 3x más 2 sea el vector menos 3, 2, 3, y que f de x sea menos 1, 0, 1. Y me preguntan si es única o no. ¿Sí? Es decir, si habrá alguna otra. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar el método que se utiliza en el teorema, lo primero que tendríamos que ver es si nosotros estamos trabajando en una transformación que manda vectores de el subespacio de polinomios de grado menor o igual que 2 con el polinomio nulo a vectores de R3, esta sería la F, ¿no es cierto? Y nos dan como conjunto acá adentro los vectores x cuadrado más 1, 3x más 2 y x. Entonces lo que tendríamos que ver es si esto es una base o no, para empezar. Si esto fuera una base, ya por el teorema sabemos que la transformación lineal que vamos a hallar, que todavía no hallamos, existe y es única. Así que ya podríamos responder eso. Para verificar si esto es una base o no, nosotros podemos utilizar lo siguiente. Nosotros sabemos que el subespacio de polinomios de grado menor o igual que 2 con el polinomio nulo tiene dimensión 3. Así que, si este conjunto es linealmente independiente, ya me alcanza para decir que es una base, ¿sí? Ya que tiene 3 vectores, ¿sí? Y recordemos que todo conjunto linealmente independiente cuyo cardinal coincide con la dimensión del espacio que estamos hablando, ya automáticamente es una base porque se puede demostrar que es un conjunto de generadores. Bien, para verificar eso lo que podemos hacer es pensar a R sub 2x como vectores de R3, ¿no? O sea, relacionarlos con vectores de R3, porque uno puede pensar que cualquier polinomio ax cuadrado más bx más c se puede pensar a partir de sus coeficientes, ¿sí? Entonces, si se puede pensar a partir de sus coeficientes, se puede pensar también como una terna, ¿no? A, B, C. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el vector x cuadrado más 1 lo voy a pensar como el 1, 0, 1, ¿sí? Coeficiente cuadrático lineal independiente. El 3x más 2 como 0, 3, 2. Y el x como 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, para verificar si esto es una base o no, podemos ver la independencia lineal de estos tres vectores, ¿sí? O bien, planteando el sistema de ecuaciones, o sea, planteando que alfa por 1, 0, 1 más beta por 0, 3, 2 más epsilon por 0, 1, 0 me da el vector nulo y yo debería llegar a que alfa, beta y epsilon son 0, ¿sí? O bien triangulando. Si nosotros hacemos este planteo vamos a encontrarnos con alfa igual 0, porque fíjense que las segundas se anulan. Mirando las segundas componentes tendríamos 3 beta más epsilon igual a 0. Y mirando las últimas componentes tendríamos alfa más 2 beta igual a 0. Es muy fácil ver que este sistema solamente se resuelve con el vector nulo. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar ya tenemos que alfa vale 0. Pero si alfa vale 0 y lo sustituimos acá, encontramos que nos queda 2 beta igual 0. Con lo cual, obviamente beta va a valer 0. Y si usamos que beta es 0, acá nos va a quedar que epsilon es 0. O sea que inmediatamente ya hemos visto que la única combinación lineal que da el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a 0. Y si decidiéramos triangular, ¿sí? Tampoco es muy complicada la cuestión, porque colocamos el vector 1, 0, 1, el vector 0, 3, 2 y el vector 0, 1, 0. Y lo que voy a hacer es a este vector restarle 3 veces este, ¿sí? O sea, nos va a quedar 0, 3, 2 menos 0, 3, 0, ¿sí? Y en ese caso vamos a obtener el vector 0, 0, 2,
¿sí? Que lo podemos cambiar por este. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto nos va a quedar 101, 002 y 010. ¿Está bien? Y acá tenemos el famoso triángulo de ceros, ¿sí? Recordemos que acá lo que hicimos fue a la segunda fila, ¿no? La cambiamos por la segunda fila menos 3 veces la tercera, ¿sí? Cosa totalmente lícita. Es decir, que este conjunto es una base, ¿sí? Del espacio vectorial R sub 2X. Muy bien. Así que esto nos está diciendo, según el teorema, es que la transformación va a existir, ¿sí? Y además va a ser única. Lo que no tenemos todavía es la fórmula de esa transformación, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Muy bien. Para hacer este procedimiento voy a borrar acá, ¿sí? Para quedarnos con los datos que tenemos, ¿sí? Con los datos que nos dio el enunciado. Y vamos a comenzar, ¿sí? Con los pasos que habíamos planteado 2 clases atrás para poder encontrar la transformación, ¿sí? El primero de los pasos era tomar un vector genérico del subespacio R2X, en este caso voy a escribir ax cuadrado más bx más c, y lo que tengo que hacer es descomponerlo en la base que me dan, que sería alfa por x cuadrado más 1 más beta por 3x más 2 más epsilon por x, ¿sí? Recuerden que la base que me dan, ¿sí? La voy a resaltar de alguna manera, ¿sí? La base que me dan, ¿no? Estaría formada por este primer vector, este segundo vector y este tercer vector. Esta es la base, ¿no es cierto?, de R sub 2X que estoy considerando. Muy bien. Bueno, y lo único que nos resta hacer acá es cuentas, ¿sí? Entonces vamos a distribuir acá el alfa, obteniendo alfa x cuadrado más alfa, más 3 beta x más 2 beta, más epsilon por x, y acá nos va a quedar algo como ax cuadrado más bx más c. Es más ordenado si colocamos por coeficientes esto, ¿no? Acá me va a quedar alfa x cuadrado, después buscamos los lineales y solamente encontramos que tenemos así. Entonces vamos a poner más 3 beta más epsilon por x, y me quedó suelto alfa y 2 beta como términos independientes. Muy bien, a partir de esta descomposición lo que tenemos entonces es que alfa vale a, 3 beta más epsilon vale b, y alfa más 2 beta vale c. Recuerden que lo que estoy haciendo acá es utilizar, ¿sí?, que los polinomios son iguales cuando coeficiente a coeficiente son iguales, ¿no? O sea, estoy diciendo, bueno, a ver, a tiene que ser igual que alfa porque es el coeficiente cuadrático, ¿no es cierto? Por otro lado, b tiene que ser igual que 3 beta más epsilon, ¿sí? Porque se trata del coeficiente lineal. Y finalmente, lo que podría decir es que c es el término independiente. ¿Está bien? Y a partir de acá lo que necesitamos es calcular alfa, beta y epsilon. De acá ya tengo una solución, alfa es a. Esto es muy sencillo, si lo reemplazo acá, me conviene reemplazarlo acá, porque estos son incógnitas las dos. Entonces si yo reemplazo alfa por a, me queda que a más 2 beta es igual a c, con lo cual beta es igual a c menos a sobre 2. Entonces acá ya tengo quién es beta. Y con eso, y esto que está acá, ¿no es cierto?, puedo armarme una ecuación, con lo cual me quedaría 3 por c menos a sobre 2, sustituyendo el valor de beta, claro está, más epsilon igual a b. Trabajando algebraicamente un poco con esto, esto es como si fuera 3 medios, o sea que me va a quedar 3 medios c menos 3 medios a más epsilon igual b, y finalmente entonces epsilon me va a quedar b menos
3 medios C, más 3 medios A. Entonces ya hemos descompuesto cualquier vector, ¿no?, en esta base. Muy bien. Entonces, una vez hecho este procedimiento, lo que voy a hacer, ¿sí?, voy a borrar esto, así que, bueno, pueden tomar nota, y voy a reescribir esta descomposición a partir de los valores que obtuve, ¿no es cierto? Es decir, que acá, en vez de alfa, voy a colocar, voy a utilizar un color para esto, voy a colocar el valor de alfa, que es A. Bueno, fácil, alfa es A. Perfecto. Después tenemos el valor de beta, que es C menos A sobre 2. ¿Sí? Entonces vamos a colocar el valor de beta, que es C menos A sobre 2. Aquí lo tenemos. C menos A sobre 2. Y finalmente el valor de epsilon, que es todo esto. Así que, si me permiten, después voy a agregar el X porque me va a quedar, si no, todo muy apretado. Entonces acá me va a quedar B menos 3 medios C más 3 medios A. Todo esto, bueno, estaba multiplicado por el vector X. Genial. Bueno, borramos entonces todos los razonamientos que hicimos por acá, ¿sí? Y lo que va a quedar, lo que voy a dejar en la pantalla, ¿sí?, es justamente la descomposición de un vector genérico del subespacio de polinomios de grado menor o igual que 2 con el polinomio nulo en, ¿sí?, la base propuesta, que sería x cuadrado más 1, 3x más 2 y x. Excelente. Bueno, lo que nos dice el teorema, ¿sí?, o mejor dicho, el procedimiento que vamos a hacer es aplicarle f a esto. Entonces, si le aplicamos f a esto como está, ¿sí?, f de ax cuadrado más bx más c es lo mismo que f de, bueno, todo esto que está acá. O sea, a por x cuadrado más 1 más c menos a sobre 2 por 3x más 2 más b menos 3 medios c más 3 medios a por x. Excelente. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que, como la transformación que estamos buscando es lineal, reparte sumas y saca escalares afuera. Recordemos que los escalares son los que estaban arriba en amarillo. Los voy a volver a remarcar, ¿sí?, para no confundirnos. Esto es escalar, esto es escalar, y este paréntesis de acá es escalar. Entonces los voy a sacar fuera. Entonces acá me va a quedar a por f de x cuadrado más 1 más c menos a sobre 2 por f de 3x más 2 más b menos 3 medios c más 3 medios a por f de x. Y ahora vamos a usar lo que me daban como dato, ¿no es cierto?, en el enunciado. Es decir, que f de x cuadrado más 1 es 1, 1, 1. Así que esto lo puedo cambiar por 1, 1, 1. F de 3x más 2 es menos 3, 2, 3. Si no me equivoco, menos 3, 2, 3. Y f de x es menos 1, 0, 1. ¿Sí? Es decir, que cambié cada uno de estos por sus imágenes. Acá esto me va a quedar multiplicado por A, esto me va a quedar multiplicado por C menos A sobre 2, y esto me va a quedar multiplicado por este choquito de acá. B menos 3 medios C más 3 medios A. Muy bien. Bueno, y ahora nos quedan nuevamente por hacer cuentas, ¿sí? Así que voy a juntar un poquitito para no quedarme sin pizarrón. A por 1, 1, 1 es A, ¿sí? Esto es fácil de ver. Bien. Más. Bueno, acá tengo que multiplicar primero por 3. Así que esto me va a quedar menos 3 medios C más 3 medios A. ¿Sí? Fíjense que lo que hago es, obviamente, escribirlo como fracción, ¿sí?, para la primera componente.
La segunda componente, como es c menos a sobre 2 multiplicado por 2, es como que los dos se simplifican, entonces me va a quedar c menos a de segunda componente, y la tercera es la opuesta a esta, así que me va a quedar 3 medios c menos 3 medios a. Bueno, y acá, ¿sí? Aunque el escalar es un poco largo, el vector no es tan feo. El menos 1 multiplicado por todo esto, el efecto obviamente que va a hacer es cambiar todos los signos, menos b más 3 medios c menos 3 medios a, el del medio me va a quedar 0 y el último va a quedar igual que el escalar, b menos 3 medios c más 3 medios a. Muy bien, y ahora lo único que tengo que hacer es sumar, ¿sí? Todas las, las coordenadas, ¿no? Las componentes, ¿sí? Así que ya voy a escribir directamente f de ax cuadrado más bx más c, a ver a quién es igual. En la primera componente, voy a usar colores pedagógicamente, ¿sí? Me va a quedar a más menos 3 medios c más 3 medios a, más, y acá tenemos esto, menos b más 3 medios c menos 3 medios a. Entonces fíjense que, por ejemplo, este con este se va, da 0, ¿no? 3 medios c menos 3 medios c también se va. Así que acá me queda menos b más a, facilísimo, ¿no? A menos b. Espero no haberme equivocado en las cuentas. Igual después les voy a mostrar que se puede verificar de alguna manera esto. Vamos a la segunda componente. A más c menos a, de nuevo se me va algo, me queda c. C más esto, o sea que lo único que te va a hacer es esto copiar, perdón, la tercera componente es 0, ¿eh? Es muy común equivocarse acá si uno no presta atención. C menos a más a, entonces me queda C como segunda componente, qué bueno. Y última componente, acá voy a poner la comita y acá voy a poner la comita. Y última componente, la voy a hacer en amarillo. Tenemos A más 3 medios C menos 3 medios A, acá. Y acá tenemos menos 3 medios C más 3 medios A. Qué bueno, porque estos son opuestos entonces, ¿no? Así que se me terminan cancelando, ¿sí? Todo esto se me termina cancelando. Entonces acá me queda A más B. A más B. Buenísimo. Acá entonces tengo la fórmula, ¿sí?, de mi transformación lineal que me pedían en el ejercicio. Bien, antes de cerrar la clase, lo que yo propongo es que hagamos una pequeñísima verificación de esto, al menos para saber si no nos hemos equivocado en alguna cuentita, que cosa que con todo este procedimiento puede pasar. Entonces lo que propongo es que hagamos f de x cuadrado más 1 usando la fórmula, ¿sí? Acá en f de x cuadrado más 1 tenemos que a vale 1, ¿no? Que b vale 0 y que c vale 1. Me lo voy a poner acá, ¿no? A vale 1, b vale 0 y c vale 1 acá, ¿no? En f de x cuadrado más 1. Así que tendríamos a menos b, que sería en este caso 1, ¿no? C, que es 1, y a más b, que es 1. Fíjense que me da justamente el vector que me tenía que dar. Vamos a hacer ahora f de 3x más 2, también a modo de verificación. Acá lo que tendríamos es que a vale, voy a sacar estos, ¿no? 0, b vale 3 y c vale 2. Vamos a ver qué pasa. A menos b sería 0 menos 3, es decir, menos 3. C es 2 directamente y a más b sería 0 más 3, que es 3, menos 3, 2, 3, de nuevo me da el mismo vector, o sea, el vector que me daban en la consigna. Y finalmente vamos a hacer f de x, ¿sí? Que f de x tenemos que a vale 0 y c también, y b vale 1, ¿sí? Es bastante sencillito de reemplazar. Nos va a quedar menos 1 acá, 0 en el medio, ¿sí? Y 1 en la última componente, también verificando lo que está acá. Entonces es una manera, digamos, de verificar que lo que nos pedían por lo menos se cumple, ¿sí? Y bueno, de esta manera es el procedimiento que vamos a hacer para poder calcular las fórmulas de cualquier transformación lineal
siempre y cuando me den las imágenes de la base o de una base del dominio. Bien, nos vemos la próxima clase.